A ver, dispénseme, estamos ahí compartiendo la pantalla. Sí, Doc, estamos viendo la primera diapositiva que dice endocrinología, Perfecto. aproximación al paciente. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Este es el primer tema de la clase de hoy. Este es un tema que viene del, de la, de nuestro libro de texto, que es la medicina interna de Harrison. Entonces, aquí tienen ustedes la ubicación de este tema. Estamos trabajando con la edición 20 del Harrison. Cualquiera puede actualmente conseguir la versión en inglés y en español de esta edición. Y entonces vamos a revisar este tema. Yo espero que ustedes, después de la clase, se sienten a revisar más detenidamente este capítulo. El profesor intenta dar una visión global del capítulo, pero por motivos de tiempo se comprende que no se puede revisar en extenso, ¿no es cierto? Entonces, esta es una labor coordinada y complementaria. Yo les doy la clase, ilustro a veces con más diapositivas que el mismo texto, pero yo espero que ustedes, luego de la clase, revisen detenidamente este capítulo en nuestro libro de texto. Bueno, el sistema endocrinológico pertenece en el reino de los seres vivos, ¿sí? En el reino de los seres vivos y más concretamente en el reino de los animales, a un sistema de comunicación extracelular, ¿no es cierto? En los seres vivos existen tres grandes sistemas de comunicación extracelular, es decir, entre células y entre sistemas. Estos son el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso probablemente sea uno de los más antiguos. Probablemente después viene el sistema endocrino y evolucionariamente, posteriormente, probablemente apareció el sistema inmunológico, ¿no es cierto? La primera
señal de un sistema endocrino en los seres vivos, probablemente ocurrió el momento en el que una célula producía una sustancia que era capaz de estimularle, de transmitirle una señal a una célula vecina, ¿no es cierto? Ese fue primero probablemente el inicio de un sistema de comunicación de tipo endocrino, ¿no es cierto? El sistema endocrino consiste esencialmente en un sistema de comunicación humoral, ¿no? Es decir, que existen glándulas y estructuras que producen sustancias que nosotros le llamamos hormonas, que se trasladan de un sitio a otro a través del torrente sanguíneo y interactúan con receptores específicos a distancia para transmitir una señal, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Se produce en el hipotálamo, se libera a la circulación en la hipófisis posterior, viaja a través de la sangre y interactúa con receptores específicos, los receptores de hormona antidiurética en los tubos colectores del riñón. Y el estímulo de ese receptor conduce a retener agua pura, ¿no es cierto? Todo el sistema, el organismo retiene agua pura, evita que el agua filtrada se escape por la orina y se quede en el organismo. Fíjense en cómo una molécula pequeñita producida en el sistema nervioso central es capaz de mandar una señal de retención de agua, ¿no es cierto? O sea, cerrar el grifo a nivel del riñón. Ese es un ejemplo paradigmático de lo que es el sistema endocrino, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, en el sistema nervioso central y periférico, la comunicación se da a través del sistema nervioso, ¿no es cierto? Por sinapsis, en las que moléculas liberadas en la terminal presináptica son capaces de atravesar la brecha sináptica y estimular receptores específicos a nivel de la neurona postsináptica, ¿no? Iniciando un potencial de acción, ¿no es cierto? Entonces son señales eléctricas que se transmiten dentro del sistema nervioso central y del sistema nervioso central a la periferia. Entonces, fíjense, son sistemas de comunicación extracelular, ¿no es cierto?, específicos, y lo interesante es que estos tres grandes sistemas están interrelacionados, ¿no? Lo cual no es sorprendente, dado que se trata de organismos eh, únicos, ¿no? Es decir, se trata de organismos que intentan mantenerse vivos, intentan reproducirse, intentan mantenerse sanos, intentan defenderse del medio ambiente, intentan prosperar, y entonces ese organismo necesita coordinar para triunfar, ¿no? Y entonces para coordinar y triunfar necesitan la participación coordinada de estos tres sistemas. Las hormonas tradicionalmente se encargan de grandes capítulos de la biología, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento y el desarrollo, están típicamente
manejados por hormonas, ¿no? La reproducción, fíjese en algo tan importante como el mantenimiento de la especie. La reproducción es un aspecto de la biología que está controlado y regulado por hormonas, ¿no? Lo mismo pasa con el metabolismo energético, ¿no es cierto? El uso de la glucosa como fuente de energía o el uso de nutrientes alternativos como fuentes de energía, el almacenamiento de la energía en forma de triglicéridos o de glucógeno, el catabolismo de los triglicéridos o del glucógeno para producir glucosa y a través del ciclo de Krebs producir energía. Estos son procesos que están ocurriendo todo el tiempo en las células y esos son procesos que están muy regulados por hormonas, por ejemplo, la insulina, el glucagón, el cortisol, ¿no es cierto? El mantenimiento del medio interno, digan ustedes, por ejemplo, la osmolaridad plasmática, que es tan importante, o la concentración de sodio, la cantidad de sodio que tiene un organismo, o la cantidad de calcio en la circulación, por mencionar unos pocos elementos del medio interno, ¿no es cierto? Estos están estrechamente controlados por hormonas, ¿no? El calcio, por ejemplo, la paratormona, es la hormona que mantiene, y la vitamina D, son las grandes hormonas que mantienen los niveles de calcio dentro de un estrecho límite, ¿no? Y además, las hormonas, como vamos a ver, tienen múltiples efectos en otros órganos, ¿no? Múltiples efectos en otros órganos. Digan ustedes, por ejemplo, durante la vida intrauterina, las hormonas tiroideas son claves para el normal desarrollo del sistema nervioso del feto, ¿no? Fíjense ustedes, ese es uno de los múltiples efectos que tienen las hormonas en otros órganos. Un aspecto muy interesante de la endocrinología moderna es que el campo de la endocrinología moderna se ha ampliado de forma sorprendente. Las glándulas que ustedes ven aquí son lo que podríamos llamar las glándulas endocrinas clásicas, ¿no? Que son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, los islotes pancreáticos, las glándulas suprarrenales y las gónadas. Estas son, digamos, las principales glándulas endócrinas, ¿no? Pero actualmente el concepto de endocrinología se ha ampliado para incluir, ¿no es cierto?, a otras, no precisamente glándulas, sino eh, órganos y sistemas que cumplen con la definición de glándula endocrina, ¿no? Es decir, que son órganos o sistemas que producen péptidos o sustancias con otra estructura distinta, pero que pueden liberarse a la circulación y ejercer efectos a distancia, uniéndose a receptores específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos que ilustran este tema, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes el riñón, digamos, el riñón produce renina. La renina se convierte en angiotensina 1, ¿no es cierto? Y en el pulmón la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en la angiotensina,
que es el principal regulador de la capa glomerulosa de las suprarrenales, la capa que produce aldosterona, ¿no es cierto? La angiotensina 2 es una hormona, ¿no es cierto? Producido en varios tejidos, el hígado y el pulmón, los más importantes, ¿no es cierto? La angiotensina 2 cumple con el concepto de hormona, ¿no? Y sin embargo no está producida en ninguna de las glándulas endocrinas clásicas, ¿no es cierto? Fíjese en el óxido nítrico, que es producido en varios tejidos, eh, tiene un potente efecto vasodilatador en el árbol vascular, ¿no es cierto? Es una molécula producida en varios tejidos que viaja a través de la circulación, interactúa con receptores específicos, produciendo, entre otros efectos, vasodilatación, ¿no? Entonces, esta es otra sustancia producida de forma difusa, pero es una sustancia que se comporta como una hormona, ¿no? Otro ejemplo que ustedes seguramente conocen muy bien es el péptido arterial natriurético, ¿no? Que se produce en la aurícula izquierda cuando la aurícula se encuentra distendida, ¿no es cierto? Es decir, en estados de sobrehidratación o en estados de fallo cardíaco, ¿no es cierto? Cuando los ventrículos no son capaces de eh, bombear toda la sangre que les llega, la sangre se acumula, se produce dilatación auricular, ¿no es cierto? Y entonces ahí se produce el péptido arterial natriurético, que lo que hace es, este es un péptido producido por las aurículas que viaja a través de la circulación y actúa a nivel del tubo contorneado proximal, bloqueando la reabsorción de sodio, lo cual tiene como consecuencia que el organismo pierda agua, es decir, que es una reacción que tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, nadie ha considerado que el corazón sea una glándula endocrina, pero fíjense en cómo actualmente sabemos que el corazón produce una hormona que regula la natriuresis a nivel del riñón, ¿no es cierto? Otro ejemplo que ustedes también conocen perfectamente es el caso de la eritropoyetina, ¿no es cierto? Se produce en el riñón eh, en estados de hipoxemia, ¿no es cierto? Hay unos receptores en el riñón que detectan la disminución de la saturación de oxígeno de la sangre y que producen eritropoyetina. Esta hormona es transportada por la circulación a la médula ósea, en donde se une con receptores específicos que aumentan la proliferación y la diferenciación de los eritroblastos. El efecto final es aumentar el número de glóbulos rojos. Entonces, fíjense en cómo nadie ha pensado que la eritropoyetina sea una hormona, pero efectivamente es una hormona, ¿no? Se produce en el riñón tampoco es una glándula clásica de secreción interna, ¿no es cierto? Pero fíjense en cómo el riñón está cumpliendo un papel que es, ¿no es cierto?, indudablemente de carácter endocrino, ¿no? Y uno de los más sorprendentes es lo que se llama actualmente, justamente por esta razón, el sistema hormonal gastrointestinal difuso, ¿no? El sistema endocrino gastrointestinal difuso. Y ese es un término que se ha acuñado como consecuencia de lo que conocemos ahora. El sistema gastrointestinal, desde el estómago hasta el colon, ¿no es cierto?, tiene segmentos y grupos celulares especializados que producen unos péptidos en respuesta eh,
a los alimentos que ingresan a través de la dieta, y también hay otros estímulos, ¿no? Inclusive estímulos que llegan a través de la sangre. Pero estos grupos celulares especializados en respuesta a estas señales producen unos péptidos que son liberados a la circulación y regresan al mismo intestino para estimular otros segmentos del intestino, digamos, del aparato digestivo, ¿no es cierto? Y de la vesícula, y estimular respuestas muy bien caracterizadas, ¿no? Por ejemplo, entre estos tenemos, em, por ejemplo, la colecistoquinina. La colecistoquinina se produce en células especializadas en el duodeno. Ese péptido pasa a la circulación y a nivel de la vesícula aumenta la contractibilidad de la vesícula, ¿no es cierto? Favoreciendo la llegada de bilis al intestino delgado y ya ustedes saben por fisiología que la bilis es esencial para la absorción de grasas y de vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, fíjense cómo la alimentación, si la entrada de alimentos al intestino provoca una reacción que tiene todo el sentido, ¿no? Favorecer la absorción de los nutrientes a través de una mayor llegada de bilis. Y así, hay la gastrina, por ejemplo, que se produce también en el intestino y en el páncreas, pero en el intestino en este caso, hay células en el duodeno, en el ilion, que producen gastrina. La gastrina se secreta, pasa a la circulación y llega al estómago, en donde potencia la producción de ácido, ¿no es cierto? Un ácido que es tan importante para el proceso digestivo, ¿verdad? Y así, uno de los más famosos, que ustedes seguramente han escuchado también, son las incretinas, que inclusive actualmente se utilizan para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Entonces hay análogos de incretinas. Las incretinas son unos péptidos que se producen en el intestino y en el páncreas en respuesta a la ingesta de comida. Y estos péptidos lo que hacen son secretados a la circulación y cuando llegan al páncreas estimulan la producción de insulina, ¿no es cierto? Para que el sistema sea capaz de controlar la subida de glucosa que se produce luego de una comida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, es fantástico, ¿no? Cómo luego de una comida se produce un péptido en el propio intestino y ese péptido se encarga de avisarle al páncreas para que produzca insulina y así mantener los niveles de glucosa dentro de un rango normal. Actualmente, las compañías farmacéuticas han sintetizado análogos de estas incretinas, ¿sí? Del DPP-4, análogos de incretinas, que son fármacos potentes para el manejo de los pacientes con diabetes, ¿no? O también se han diseñado inhibidores de la DPP-4, que es la enzima que destruye de forma específica a las incretinas. Entonces la vida media de las incretinas se prolonga y eso hace que el organismo produzca más insulina y eso mejora los niveles de glucosa en los pacientes con diabetes. Pero bueno, a lo que íbamos. Ese es el sistema endocrino gastrointestinal difuso. Es difuso porque no es una sola estructura o una cierta localización. Estas células especializadas se localizan
a nivel de todo el aparato gastrointestinal, incluyendo vesícula y páncreas, ¿no? De modo que fíjese en cómo en los últimos 20, 25 años ha habido una expansión del concepto glándula hormona. Y otra cosa que se ha vuelto patente también en estos últimos, digamos, 20 años, 25 años, es que las glándulas endocrinas clásicas se comunican extensamente, ¿no es cierto?, con otros órganos a través del sistema nervioso central, a través de hormonas, citoquinas y factores de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, ya comentábamos del efecto de la hormona antidiurética producida en el hipotálamo, ¿no es cierto? Aquí hay una comunicación entre el sistema nervioso central y el riñón para retener agua a través de un neuropéptido que es la AVP o hormona antidiurética, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes una comunicación de tipo hormonal entre el sistema nervioso central y el riñón, ¿no es cierto? Otro ejemplo de esta extensa intercomunicación, ¿no es cierto?, es el hecho de que el sistema nervioso periférico es capaz de estimular a la médula suprarrenal para producir más adrenalina, ¿no es cierto? La médula suprarrenal es una glándula endocrina que produce catecolaminas, principalmente adrenalina, fíjense. Pero el sistema nervioso periférico, es decir, este sistema de intercomunicación del sistema nervioso, tiene contacto con el sistema endocrino a través de la médula suprarrenal, ¿no? Otro ejemplo es como el cortisol, el principal glucocorticoide, ¿no es cierto?, producido en los seres humanos, es capaz de modular la actividad del sistema inmune, ¿no es cierto? El cortisol en dosis mayores a la normal es capaz de producir inmunodepresión. Fíjense en cómo aquí es patente una comunicación entre el sistema endocrino y el sistema inmune, ¿no? Y asimismo, hay una comunicación de lado y lado, ¿no? El sistema inmunológico es capaz de producir citoquinas, interleuquinas, que pueden afectar el funcionamiento de la tiroides, de la hipófisis o de las suprarrenales, ¿no? Sí, el sistema inmunológico puede producir tiroiditis, ¿no es cierto? O puede modular el funcionamiento de la tiroides en ocasiones. Y se da también el caso de situaciones en las que el sistema inmunológico está disregulado, ¿no es cierto? Y eso da origen a enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, fíjese, una alteración del sistema inmunológico provoca una enfermedad autoinmune, ¿no? Por ejemplo, la diabetes tipo 1, anticuerpos contra los islotes de Langerhans ocasionan una destrucción masiva de estos islotes y como consecuencia diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Insulino dependiente. La enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, es un hipertiroidismo provocado por la presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿no es cierto? Anticuerpos que pueden ser capaces de estimular al receptor, ¿no es cierto?, en ausencia de TSH. Entonces, fíjense, en todos estos ejemplos ilustran, digamos, un fenómeno que ya es ampliamente conocido en endocrinología, ¿no? Y es que existe una amplia comunicación
entre los diferentes sistemas de comunicación intracelular, ¿no? Con esta introducción, vamos a pasar ahora a hablar sobre los mecanismos patogénicos en las enfermedades endocrinas. Las enfermedades endocrinas, por lo general, se pueden clasificar en uno de estos tres, de una de estas tres categorías, ¿no? Hay enfermedades por un exceso hormonal, digan ustedes, por ejemplo, la acromegalia, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, ¿no es cierto? Existen, la segunda categoría son enfermedades por deficiencia hormonal. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la diabetes mellitus, tienen ustedes el hipotiroidismo, el hipogonadismo, en fin, por poner tres ejemplos, ¿no es cierto? Y hay también el caso de los cuadros por resistencia hormonal, ¿no es cierto? Por resistencia hormonal. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante. Vamos a ver ahora algunas ¿cuáles son los mecanismos patogénicos que explican los cuadros de exceso hormonal? ¿Por qué puede haber un exceso hormonal? Entonces, todas las enfermedades endocrinas que producen exceso hormonal pueden explicarse en base a cualquiera de estos, mecanismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno muy frecuente, ¿no es cierto?, es el crecimiento neoplásico de células endócrinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen ustedes en la tiroides, ya veremos, hay el caso de los adenomas hiperfuncionantes. Son tumores de la tiroides que producen hormonas por su propia cuenta. Es una producción no controlada, ¿no es cierto? Y se produce en un momento dado, si el tumor es suficientemente grande, un exceso de producción de hormonas tiroideas y el paciente tiene un estado de hipertiroidismo. Fíjense, ese es un ejemplo típico. Trastornos autoinmunes, acabamos de ver. La enfermedad de Graves probablemente es el ejemplo más notable, ¿sí? Un sistema inmunológico disregulado produce anticuerpos contra la propia tiroides, contra el receptor de TSH, y la tiroides trabaja sin control, produciéndose hipertiroidismo y bocio, ¿no? Ahí tienen ustedes un trastorno autoinmune que produce exceso hormonal. Realmente hay muy pocos casos. Ya veremos cómo los trastornos autoinmunes por lo general producen déficit hormonal porque destruyen a las glándulas, ¿no es cierto? Pero contados casos como el de la enfermedad de Graves ilustran cómo el sistema inmunológico también puede en ocasiones producir. Hay también casos de mutaciones activadoras de receptores hormonales, ¿no? Mutaciones activadoras de receptores hormonales. Entonces aquí tenemos casos que son congénitos en los que un paciente hereda una mutación activadora y presenta desde el nacimiento un exceso hormonal, ¿no?
Hay algunas enfermedades que tienen estas características. Y también, ¿no es cierto?, en la propia tiroides, por ejemplo, ¿no es cierto?, esos mismos nódulos hiperfuncionantes que son capaces de producir hipertiroidismo se deben a mutaciones, ¿no es cierto?, en el mecanismo de activación del receptor de TSH, ¿no? Por ejemplo, mutaciones de la proteína G estimuladora alfa pueden hacer que este receptor esté activado todo el tiempo, ¿no? Aunque no haya TSH. Y entonces se produce una división acelerada de estas células. Son mutaciones somáticas, ¿no es cierto?, que producen un tumor que funciona demasiado. Otra causa muy frecuente de exceso hormonal es la administración excesiva de hormonas. En nuestro seminario vamos a ver cómo es posible que pacientes que tienen, digan ustedes, hipotiroidismo, reciban una terapia de reemplazo con levotiroxina, pero el paciente, como no está bien controlado, está tomando demasiada levotiroxina. Y eso tiene un impacto, eso puede producir una arritmia cardíaca que puede ser grave, ¿no es cierto?, o una desmineralización ósea. Y ese es un caso de exceso hormonal por administración excesiva de hormonas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en los casos que se llaman Cushing, los casos de Cushing exógeno, el síndrome de Cushing exógeno. Es decir, un organismo que por alguna razón ha recibido demasiados glucocorticoides y entonces desarrolla un cuadro que se parece al síndrome de Cushing, ¿no? Con la cara hinchada, con hiperglucemia, con estrías, con acné, con hirsutismo, debido a una exposición a cantidades farmacológicas de glucocorticoides. Ese es, por ejemplo, un buen ejemplo de un caso de exceso hormonal por administración excesiva de hormonas, ¿no es cierto? El caso de las neoplasias endocrinas funcionantes, ¿sí? Estas neoplasias endocrinas funcionantes, ¿no es cierto?, pueden ser benignas, pueden ser malignas y también pueden ser ectópicas. En endocrinología esto es algo que siempre se debe considerar, ¿no? Por ejemplo, hay tumores, ¿sí?, tumores neuroendocrinos que se llamaban antes carcinoides, que están, por ejemplo, situados en el pulmón. Estos tumores carcinoides son capaces de producir ACTH, que normalmente se produce exclusivamente en la hipófisis. Y esta ACTH se produce sin control. Y esta estimulación continua y excesiva de las suprarrenales producen un síndrome de Cushing, ¿no es cierto?, por ACTH producida de forma ectópica. Entonces, fíjense en qué interesante, ¿no? Los tumores pueden estar localizados en la misma glándula y esos tumores pueden ser benignos o malignos. Pero hay también en endocrinología tumores que no tienen nada que ver con la glándula que normalmente produce esa hormona y que producen de forma descontrolada la hormona, ¿no? Estas neoplasias endocrinas funcionantes característicamente tienen y exhiben una función autónoma, ¿no es cierto? Es decir, que tienen resistencia a la retroalimentación negativa fisiológica, ¿no?
y por eso es que producen un estado de exceso hormonal, ¿no es cierto? Digan ustedes, por ejemplo, un adenoma hipofisario productor de ACTH. Ese tumor pequeño, ¿no es cierto?, funciona de forma autónoma. ¿Qué significa en este caso que funciona autónoma? Que el cortisol que se está produciendo en exceso no es capaz de parar la producción hormonal del tumor. Entonces, este tumor es resistente a la retroalimentación negativa del cortisol, ¿no es cierto? El tejido hipofisario normal es exquisitamente sensible a un exceso de cortisol, ¿no? Pero estos tumores exhiben característicamente una función autónoma. Y lo mismo pasa con los tumores tiroideos, con los tumores que producen, digan ustedes, por ejemplo, un adenoma de la paratiroides que produce hipercalcemia, hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Ese adenoma es, está funcionando de forma autónoma. ¿Y por qué sabemos eso? Porque ese nódulo está produciendo PTH pese a que hay un estado de hipercalcemia, ¿no? La paratiroides normalmente, cuando hay hipercalcemia, deja de funcionar, ¿no es cierto? Tiene un receptor, un sensor del calcio, se llama así, un receptor que monitoriza los niveles del calcio. Esa es una proteína que cuando es estimulada por un exceso de calcio, transmite una señal que conduce a una disminución de la producción de paratormona. Entonces, estos tumores que producen PTH, ¿no es cierto?, tienen resistencia a la retroalimentación del calcio. Y entonces, por eso es que siguen produciendo paratormona pese a que existe un estado de hipercalcemia, ¿no? Ay, mierda, carajo. La base molecular de las neoplasias endocrinas funcionantes, ¿sí?, de las neoplasias endocrinas funcionantes, se está conociendo muchísimo, se está conociendo bastante en los últimos años. Y hay dos ejemplos que han permitido conocer la base molecular de algunas neoplasias endocrinas funcionantes, ¿no? Y son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y de tipo 2, ¿sí? En inglés se llaman MEN1 y MEN2, y así les vamos a llamar nosotros, MEN1 y MEN2. Las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 1, el MEN1, ¿no es cierto?, es una enfermedad en la que los pacientes, ¿no es cierto?, presentan una mutación de un gen supresor de tumores, ¿sí?, de un gen supresor de tumores. Este gen produce una proteína que se llama menina. Y hasta ahora no se sabe muy bien a través de qué mecanismo la menina, sí, es un gen supresor de tumores, pero lo que sí se sabe es que cuando no existe menina, por lesión de ambos alelos del gen, estos pacientes tienen una tendencia a producir tumores de paratiroides que producen paratormona e hipercalcemia, tumores hipofisarios y tumores de los islotes pancreáticos que pueden producir gastrina, ¿no es cierto? Y entonces son pacientes que producen demasiado ácido, ¿no es cierto? Y tienen una enfermedad useropéptida muy agresiva, ¿no?
o también pueden producir insulina con hipoglicemia. En fin, son pacientes que tienen tendencia a presentar estos 3 tipos de tumores principalmente, ¿no? Los más frecuentes, los tumores en paratiroides. Estos pacientes nacen con un alelo mutado, heredan, digamos, un alelo mutado y se produce una mutación del alelo restante durante su vida. Y ahí es cuando aparece la enfermedad, ¿no es cierto? Acordémonos de que para que un gen supresor de tumores pueda producir tumor, ambos alelos del gen tienen que estar lesionados, ¿no es cierto? Porque basta con que un alelo funcione para que las cosas vayan bien. Ese no es el caso en los pacientes con el MEN2, la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, ¿no es cierto? Estos pacientes presentan una mutación que activa un oncogen, ¿sí? Y entonces, este oncogen activado es el que ocasiona la aparición, ¿sí?, de cáncer medular de tiroides, de feocromocitoma y de hiperparatiroidismo. Estos son los 3 tipos de tumores que se ven con más frecuencia en los pacientes que tienen el MEN2. Fíjese cómo la mutación de este oncogen provoca cáncer medular en la tiroides y la misma mutación puede producir un tumor usualmente benigno, pero que puede ser maligno en las suprarrenales, ¿sí? Y también en las paratiroides. Fíjese, tejidos completamente distintos entre ellos, ¿no? Pero estos pacientes nacen con esa mutación, ¿no es cierto? Con esa mutación. Y entonces son pacientes que ya en la segunda, tercera década de la vida ya pueden tener problemas. El tumor más peligroso en estos pacientes es el cáncer medular de tiroides, ¿no? Es un cáncer que puede ser mortal. Y entonces ha sido muy importante el conocer que hay la mutación en este gen específico, porque cuando un paciente tiene una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, ¿no es cierto? Entonces se hace el examen de la mutación y si el paciente efectivamente tiene la mutación y tiene un MEN2, entonces es obligatorio hacer un análisis de la mutación, ¿no es cierto?, en los familiares en primer grado de este paciente, ¿no? Para ver quién, qué otro, digamos, qué otro hermano, por ejemplo, ha heredado esa mutación. Y entonces actualmente es posible, a través del examen genético, el detectar pacientes que tienen MEN2 y que van a tener estos tumores. Pero como sabemos por adelantado, ¿no es cierto? Entonces podemos operarles de la tiroides, le quitamos la tiroides y así evitamos que el paciente haga cáncer medular de tiroides, ¿no es cierto? No les podemos quitar las suprarrenales, pero lo que sí podemos hacer es hacerles un chequeo hormonal cada año, por ejemplo, para detectar el momento en el que aparezca un feocromocitoma y operarle. Y lo mismo, hacerle un control periódico del calcio, el momento en el que el calcio aumenta y ya sabemos que
que el paciente tiene que ser operado para tratarle su hiperparatiroidismo. Fíjense, pero estos pacientes detectados a tiempo ya no se van a morir del cáncer medular de tiroides, ¿no? Entonces, fíjense en qué importante es el detectar esta mutación en un paciente, ¿no? Actualmente, inclusive, pacientes con feocromocitoma tienen que ser analizados por esta mutación, ¿no? Porque el paciente con feocromocitoma puede ser que tenga un MEN2. Y si tiene un MEN2, entonces hay que sacarle la tiroides al paciente, ¿no es cierto? Y a los familiares que hayan heredado esa mutación. Esta mutación, por otro lado, se puede detectar perfectamente mandando una muestra a algún laboratorio de referencia, ¿no es cierto?, en Estados Unidos o en Europa. O sea, no es una cosa que sea ya actualmente inalcanzable, ¿no? Como comentábamos, el exceso de hormonas también se puede producir por mutaciones en receptores hormonales. Y entonces los receptores comienzan a exhibir lo que se llama una activación constitutiva, ¿sí? Una activación constitutiva. Por ejemplo, tenemos mutaciones en los receptores unidos a la proteína G, ¿sí? Las mutaciones activantes en el receptor de LH, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede producir pubertad precoz, ¿no es cierto?, exclusivamente en varones, y es un trastorno autosómico dominante, ¿no? Aquí tienen ustedes un ejemplo de la estructura del receptor, de los receptores unidos a la proteína G. Tienen característicamente 7 dominios transmembrana, un dominio extracelular, que es el que usualmente está en contacto con la hormona, y un dominio intracelular, que es el que está en contacto con la proteína G, que es un trímero, ¿no es cierto? Y entonces, la proteína G es la que se encarga de activar finalmente a la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico, que es un segundo mensajero intracelular. Entonces, una mutación en este receptor, cuando es el receptor de LH, por ejemplo, produce pubertad precoz en niños pequeños, ¿no? Son mutaciones heredadas. Y ya comentábamos que cuando la mutación es en el receptor de TSH, ¿sí? En el receptor de TSH, que es otro tipo de receptor unido a proteína G, se produce hipertiroidismo, ¿no es cierto?, a partir de nódulos tóxicos, ¿no? También se han descrito mutaciones no en el receptor, sino en la proteína alfa estimuladora, es decir, la que se activa con el receptor. Entonces, esta mutación le activa a la proteína alfa y la proteína alfa se activa como que fuera el receptor el que la está activando, ¿no? Pero se activa de forma constitutiva. Por ejemplo, este mecanismo se ha descrito en varios tipos de tumores productores de hormona de crecimiento en la hipófisis, ¿no?, que causan acromegalia. Otra vez se trata de mutaciones somáticas, ¿no es cierto? Pero hay también el síndrome de McCune-Albright, en el que se produce una mutación en la célula germinal, de modo que el paciente nace y todas las células tienen una mutación en algunos receptores unidos a la proteína G. Y estos pacientes presentan un cuadro bastante abigarrado, ¿no?, con hiperfunción de varias glándulas endócrinas, ¿no? Enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Graves, habíamos comentado, ¿no es cierto? Luego tenemos causas de una deficiencia hormonal.
Entonces, fíjense, esta es una tabla que hemos sacado de nuestro libro de texto, ¿no es cierto? Y aquí están los mecanismos, fíjense, y ejemplos, ¿no es cierto?, de deficiencias hormonales según el tipo de mecanismo. Uno de los más frecuentes es el mecanismo autoinmune, fíjense, que produce hipofunción hormonal, ¿no es cierto? Tienen ustedes la diabetes tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, el fallo poliglandular autoinmune, ¿no? La causa iatrogénica, muy frecuente también en endocrinología. Por ejemplo, el hipotiroidismo producido por el tratamiento con yodo radioactivo, ¿no es cierto? O el hipotiroidismo que sigue a una tiroidectomía, ¿no es cierto? Existen también causas infecciosas o inflamatorias, por ejemplo, una causa frecuente de insuficiencia suprarrenal en los países del tercer mundo es la tuberculosis suprarrenal. Ahí tienen un ejemplo de una enfermedad infecciosa. Mutaciones hormonales también, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que heredan mutaciones en ambos alelos del receptor de hormona de crecimiento, o pacientes que heredan mutaciones en la propia hormona de crecimiento, de modo que es una hormona de crecimiento que no es capaz de estimular a su receptor correctamente. Y el resultado es una talla corta extrema como la que se ve en pacientes que no tienen hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Y así se han descrito mutaciones hormonales en la subunidad beta de LH, de FSH, de la vasopresina, dicen. Hay defectos enzimáticos que vamos a ver en el seminario con más detalle. Esto se ve especialmente, por ejemplo, en las suprarrenales. En las suprarrenales, la suprarrenal es capaz de producir 3 tipos distintos de corticoides, que son los andrógenos, la aldosterona y el cortisol, ¿no es cierto? A partir de un precursor que en última instancia es el colesterol. El colesterol es convertido en cada una de estas hormonas que son tan distintas en sus efectos a través de múltiples enzimas que van, ¿no es cierto?, modificando la estructura del colesterol para producir los diferentes tipos de hormonas, ¿no es cierto? Una hormona de estas que es importante es la 21-hidroxilasa. Entonces, la deficiencia de la 21-hidroxilasa hace que el paciente no pueda producir apropiadamente ni cortisol ni aldosterona. Y entonces se produce un cuadro clínico característico, ¿no? Entonces, fíjense en cómo la mutación del gen que codifica para esta enzima afecta el funcionamiento de la suprarrenal y produce una deficiencia hormonal, ¿no? Tenemos también defectos del desarrollo, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es ausencia, un cuadro clínico que se debe a una ausencia de material genético en el cromosoma X. El síndrome de Kallmann, que veremos con más detalle más adelante. Sabemos que en alguna medida se debe a la mutación de genes cuyas proteínas son importantísimas para que las neuronas que producen la hormona liberadora de gonadotropinas migre desde el bulbo olfatorio al hipotálamo, ¿no? Entonces, en ausencia de estos factores,
estas neuronas no llegan a localizarse en el hipotálamo y como consecuencia el varón o la mujer nunca tienen una pubertad, sino que se quedan en estado infantil toda la vida, ¿no? Fíjese en la deficiencia nutricional o la deficiencia vitamínica, produce una forma de raquitismo por la deficiencia de vitamina D. La deficiencia de yodo, un nutriente esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, puede producir hipotiroidismo, bocio, cretinismo por deficiencia de hormonas tiroideas desde la época intrauterina. Y otro mecanismo de deficiencia hormonal es la hemorragia o el infarto de la propia glándula, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Sheehan es una necrosis isquémica de la hipófisis en el posparto, ¿no es cierto? La hipófisis normalmente duplica su tamaño durante el embarazo y si la paciente sufre un accidente obstétrico con hipotensión severa y pérdida de sangre, entonces esta glándula hipofisaria que ha crecido tanto durante el embarazo puede tener problemas para recibir cantidades apropiadas de sangre y puede necrosarse por isquemia. Es también conocido el caso de pacientes que en el curso de una meningococcemia, una infección por meningococo, hacen insuficiencia suprarrenal por hemorragia de las suprarrenales. Eso es lo que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Sí? Una hemorragia masiva de ambas suprarrenales se ha visto también en pacientes que están recibiendo heparina, ¿no? De modo que fíjense en cómo existen numerosos mecanismos que explican por qué las diferentes glándulas pueden dejar de funcionar, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer mecanismo, que es los casos de resistencia hormonal, ¿no? De resistencia hormonal. Y entonces, como dice nuestro texto, la mayoría de los síndromes de resistencia hormonal severos se deben a defectos heredados en los receptores tanto de membrana como nucleares o en las vías de la transmisión de la señal intracelular, ¿no? Entonces, es fácil comprender cómo, digamos, una mutación en los receptores de la hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, puede producir una talla corta extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hormona de crecimiento, pero la hormona de crecimiento no puede transmitir la señal porque el receptor tiene una alteración. Entonces, estos cuadros de resistencia hormonal se caracterizan por estas dos cosas, ¿no? Hay evidencias clínicas de una acción hormonal defectuosa, digamos, en nuestro ejemplo, una talla corta extrema, ¿no es cierto? Y sin embargo, los niveles hormonales son altos. En este caso, la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Este es el caso de los síndromes de lo que se llama el enanismo de Laron, ¿sí? Que es un nombre un poco ya superado, pero que todavía se usa en la literatura, y es más específicamente los síndromes de resistencia a la hormona de crecimiento, ¿no? Por una mutación en el receptor. Esos pacientes tienen una talla corta severa y cuando ustedes les miden hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento está altísima, ¿no? Claramente no hay deficiencia de hormona de crecimiento. Y el hecho de que esté aumentada la hormona de crecimiento ya apunta a que hay un estado de resistencia hormonal, ¿no? Otro caso que es eh, eh, un buen ejemplo
de resistencia hormonal es cuando ocurre una mutación severa en el receptor de los andrógenos, ¿no? Entonces, los andrógenos son fundamentales para que durante la vida intrauterina eh, los caracteres sexuales se diferencien en masculinos o femeninos, ¿no es cierto? En ausencia de andrógenos, ¿no es cierto? Los organismos se diferencian en un fenotipo femenino. Digamos, ese es lo que se llama, como se dice en computación, esta es la forma default, ¿no es cierto? Si no hay andrógenos, el fenotipo es femenino. Para que haya fenotipo masculino, tienen que haber andrógenos. Entonces, estos son pacientes, ¿no es cierto?, que son genéticamente son XY, o sea, son varones genéticos, ¿no es cierto? Tienen testículos y los testículos producen testosterona, pero como hay una mutación en ambos alelos del receptor de la testosterona, entonces ese niño nunca se masculiniza y entonces estas son pacientes que tienen un fenotipo femenino, indistinguible de una mujer, así en la inspección general. Entonces son mujeres, ¿no es cierto? Y lo que no tienen es, ¿no es cierto? Lo que no tienen es útero y ovarios, ¿no es cierto? Entonces tienen una vagina ciega. Entonces estas mujeres consultan por amenorrea, ¿no es cierto? No menstruan. Y entonces cuando se les hace una ecografía se ve que no tienen el útero. Y entonces uno mide las hormonas y lo que se encuentra es que la testosterona puede estar aumentada o normal para un varón, ¿no es cierto? Y un examen genético demuestra que esa mujer, que a veces inclusive son mujeres hermosas, ¿no es cierto? Ha habido algún caso inclusive de una campeona mundial de, de larga distancia, es decir, que tenía una fuerza monumental, y se demostró que era un varón XY con una mutación en el receptor de andrógenos, ¿no? Entonces, fíjense, son casos extremos de resistencia hormonal. Ahora, en endocrinología hay también algo que ustedes van a ver, van a oír con mucha frecuencia, y es la resistencia funcional, que es adquirida y reversible, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado hablar de la resistencia a la insulina. Bueno, pues eso, la resistencia a la insulina es un ejemplo típico de una resistencia funcional, ¿no? Conforme la persona durante su vida va acumulando tejido adiposo y va entrando en un estado de obesidad, ese tejido adiposo produce una serie de hormonas, ¿no es cierto?, que generan un estado de resistencia a la insulina. Es decir, que el páncreas necesita producir cada vez más insulina para mantener los niveles de la glucemia dentro del rango normal. Cuando las cosas comienzan a escaparse, aparece un estado de prediabetes y eventualmente un estado de diabetes franca. Sin embargo, si ese paciente, pongamos el caso extremo, si ese paciente se hace una cirugía bariátrica y pierde 100 libras de peso, su hiperglucemia y su resistencia a la insulina desaparecen completamente. Desaparecen completamente. Se diría que se curó de la diabetes. Fíjese. Entonces, claramente son estados de resistencia reversibles, ¿no?
y adquiridos, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en mente estas dos situaciones. Vamos a pasar ahora a un tercer elemento de lo que podría ser, digamos, los elementos que tenemos que tener en cuenta en la aproximación a un paciente con un problema endocrino, ¿no? Hemos visto cómo el concepto de sistema endocrino y hormona se han expandido en los últimos años. Hemos visto las tres grandes formas en las que las alteraciones del sistema inmunológico del sistema endocrino se manifiestan, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar a otro elemento que es cómo evaluamos a las posibles enfermedades endocrinas, ¿no? La evaluación clínica. Fíjense, estos son textos que hemos sacado del libro que estamos utilizando de referencia. La historia clínica en las enfermedades endocrinas se orienta a las manifestaciones de un exceso o deficiencia hormonal, ¿no es cierto? Y a la palpación cuando es posible. Por ejemplo, podemos palpar perfectamente la tiroides y los testículos. Es importante la historia familiar y social, ¿no es cierto? Y la exposición a medicamentos que puedan afectar al sistema endocrino, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estos son elementos de la historia clínica que son importantes. Ya desde hace mucho tiempo conocemos que las manifestaciones clínicas endocrinas suelen ser inespecíficas, especialmente en estadios tempranos de la enfermedad, ¿no es cierto? En estadios tempranos de la enfermedad. Digan ustedes sin síntomas, por ejemplo, como en el caso de que uno estuviera pensando en la posibilidad de un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Eh, la piel seca, un cierto cansancio, una cierta dificultad para bajar de peso, caída del cabello, son síntomas de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Pero son síntomas que también se ven en personas que no tienen problemas de la tiroides. Y son problemas bien frecuentes, síntomas bien frecuentes. Entonces, eso es lo que significa inespecíficas, ¿no? Lo mismo cuando ustedes tienen un paciente que tiene un síndrome, podría tener un síndrome de Cushing, por ejemplo. Manifestaciones características del síndrome de Cushing son, por ejemplo, la presión poco alta, intolerancia a los hidratos de carbono o franca diabetes. Pero la hipertensión y la diabetes son enfermedades muy frecuentes en la población general. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?, eh, suelen ser inespecíficas, ¿no? Y mucho más ahora que los médicos disponemos de baterías de exámenes fácilmente asequibles, ¿no? Hay que darse cuenta de que los médicos que practicaban la endocrinología, digamos, en 1950, eran médicos que prácticamente no tenían el apoyo del laboratorio, ¿no? Y entonces tenían que hacer el diagnóstico a punta de historia clínica y de examen físico. Y naturalmente las enfermedades endocrinas se diagnosticaban cuando ya las manifestaciones clínicas eran evidentes, ¿no? Entonces, eso ya no pasa actualmente. Actualmente los médicos diagnosticamos la mayoría de enfermedades endocrinas en estadios tempranos, porque en cuanto ocurre la menor manifestación,
ya podemos medir las hormonas en cualquier laboratorio. Y entonces ahora hacemos diagnósticos en estadios preclínicos muchas veces, ¿no? En estadios preclínicos. Y es por esto por lo que las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, ¿no es cierto? Es que el endocrinólogo siempre requiere de pruebas objetivas, ¿no es cierto? De pruebas objetivas. Pruebas objetivas significa básicamente niveles hormonales, eh, estudios de estimulación hormonal y también estudios de imagen, ¿no? Entonces, el endocrinólogo tiene que contar necesariamente con un buen laboratorio, un laboratorio confiable, serio, que hace control de calidad periódicamente para hacer el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Fíjense en la medición hormonal es crítica, como acabamos de señalar, en endocrinología, ¿no? La medición hormonal. Hay que darse cuenta de que medir hormonas es el hecho de que actualmente podamos nosotros medir hormonas en cualquier laboratorio, eh, ya no nos llama la atención, ¿no? No nos llama la atención, pero por un momento deberíamos percatarnos de que estamos ante un asombroso progreso técnico, ¿no? Fíjense en que la mayoría de hormonas se encuentran en concentraciones que están en el rango de los microgramos, o sea, 1000 veces menos que un miligramo, microgramos. Y la mayoría de hormonas se encuentran en rangos de nanogramos, o sea, 1000 veces menos que un microgramo. Y hay hormonas como por ejemplo la ACTH, que se encuentra en una concentración sérica que está en el orden de los picogramos, es decir, 1000 veces menos que un nanogramo. Entonces imagínense en la tarea que tienen las técnicas de laboratorio, ¿no? La capacidad de medir hormonas en concentraciones tan bajas, ¿no? Y es por eso que en los años 60, me parece, en los años 70, los dos investigadores norteamericanos que describieron por primera vez el radioinmunoensayo ganaron el premio Nobel, porque simplemente el desarrollo de esta tecnología revolucionó la endocrinología, ¿no? Revolucionó la endocrinología. Y entonces los principios del radioinmunoensayo son los siguientes, fíjense. Actualmente, la mayoría de hormonas se miden a través del sistema que vamos a revisar en este segundo, ¿no? Se emplean, se llaman se llaman radioinmunoensayos porque emplean anticuerpos, ¿no? Sí. Y se llama radioinmunoensayo porque se utilizan, uno de los anticuerpos suele estar marcado con radioactividad. Entonces, cuando se emplea cuando se emplea un marcador que emite radioactividad,
entonces hablamos de un ensayo inmunoradiométrico, ¿no? Este es un término más moderno, ¿no es cierto? El radioinmunoensayo clásico utilizaba un solo anticuerpo. Actualmente se emplean dos, porque esto le mejora la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas, ¿no? Pero el anticuerpo detector también puede estar marcado por una molécula que emite luz, ¿no es cierto? Entonces ahí se llama un ensayo quimioluminiscente, ¿no es cierto? O, si es que es radioactividad, ensayo inmunoradiométrico, ¿no? Entonces, fíjense, estos ensayos utilizan dos anticuerpos, ¿no? Un anticuerpo está pegado a la pared del, pongamos, si se emplea un pequeño tubo de ensayo, por ejemplo, el primer anticuerpo está pegado a la pared del tubo de ensayo. Este es el anticuerpo de captura de la hormona que vamos a medir y se dice que es el anticuerpo que está en fase sólida, ¿no es cierto? Este anticuerpo tiene alta afinidad, digamos en este caso, para medir prolactina. Entonces, para la molécula de prolactina, este anticuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en una primera fase de esta medición hormonal, incubamos el suero del paciente, ¿no es cierto?, que le ponemos en el tubo de ensayo, donde está este anticuerpo. Entonces, el anticuerpo, la prolactina se une al anticuerpo. Y luego lavamos esto. Entonces nos quedamos con el tubo de ensayo libre y con el anticuerpo fijado a la prolactina, ¿no es cierto? Y luego hacemos el tercer paso, que es añadir el líquido que tiene el anticuerpo detector marcado. Este anticuerpo también reconoce a prolactina en un sitio distinto de la molécula, ¿no es cierto? Y entonces al final del ensayo, nosotros acabamos con un sándwich de prolactina. La prolactina se localiza entre el anticuerpo de captura y el anticuerpo detector. Y este anticuerpo, ¿no es cierto?, emite una señal, ¿no es cierto? Entonces, mientras más señal exista, significa que más prolactina hay, ¿no es cierto? Porque si pocos anticuerpos se hubieran quedado con la prolactina aquí, entonces la cantidad de anticuerpos que reconocen a la prolactina fijada al anticuerpo de captura sería poco. Y lo contrario si hubiera bastante prolactina. Entonces, fíjense, esta es la técnica de los ensayos quimioluminiscentes o inmunoradiométricos. Estos son exámenes que son sensibles, o sea, que son capaces de detectar concentraciones en el rango de los picogramos. Es específico en el sentido de que cuando uno utiliza anticuerpos para la prolactina, estos anticuerpos no miden TSH, por ejemplo, sino solamente miden con alta afinidad prolactina, es decir, son altamente específicos. Y son cuantitativos, es decir, que nos permiten cuantificar la cantidad de la sustancia que estamos midiendo, ¿no? Y entonces, nuestro libro de texto señala, ¿no es cierto?, que los exámenes de laboratorio son probablemente la herramienta diagnóstica más importante que tenemos en endocrinología, ¿no? Sí, el laboratorio es clave. Ahora, ¿cómo se cuantifica la cantidad de prolactina, por poner este ejemplo, en una paciente? Entonces, los laboratorios lo que hacen es primero
elaborar una curva estándar, ¿no es cierto? Entonces, para elaborar la curva estándar, el laboratorio tiene unos recipientes con concentraciones conocidas de prolactina, ¿no es cierto? Entonces, utiliza, por ejemplo, en este caso, utiliza seis tubos distintos, cada uno de los cuales tiene diferentes concentraciones conocidas de prolactina. Entonces, lleva a cabo el ensayo y ve cómo concentraciones de 5 de prolactina, por ejemplo, tienen una señal de 1. Esta señal puede ser, ya sabemos que puede ser quimioluminiscente o inmunoradiométrica, ¿no es cierto? Que una concentración de 10 tiene una señal de 2. Que una concentración de 15 de prolactina, 15 nanogramos por mililitro, tiene una concentración de 3 y así. Entonces, el laboratorio, en base a la respuesta que ha tenido con concentraciones conocidas de la prolactina, establece su curva estándar. Y luego mide un séptimo tubo, que es el tubo de la paciente, que es este rojo. Entonces, el tubo de la paciente, no sabemos qué cantidad de prolactina tiene. Lo que sí vamos a saber es cuál es la señal de esa paciente, de esa sangre de la paciente, ¿no es cierto? Entonces, en el ensayo, nuestra paciente da una señal de 3.5. Entonces, en nuestra curva estándar, ¿no es cierto? 3.5, si extrapolamos, cae aquí en la curva y leemos. Y decimos, nuestra paciente tiene una prolactina de 18. Fíjense. Tan fácil como eso, fíjense. Impresionante. Nos hemos dado modos de medir las concentraciones séricas de una hormona que se encuentra en el rango de los nanogramos. Fíjense, con precisión. Esto usualmente se hace por duplicado y se saca un promedio, ¿no es cierto? Fíjense, esto es cómo funciona un radioinmunoensayo moderno con 2 anticuerpos de captura, ¿no? Entonces, fíjense, esto ustedes no van a encontrar en el libro de texto. Esto es algo que yo les estoy dando, les estoy explicando para que tengan una visión más comprensible de lo que es el radioinmunoensayo, ¿no? Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí, este momento de la clase. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos revisado hasta este momento. Doc, tal vez si podría repetir la parte de la medición hormonal, porque a mí no me quedó tan claro, Doc. A ver, la parte de qué no te entendí bien. De medición hormonal, Doc. A ver, les decía que la medición hormonal actualmente, la medición hormonal es una tecnología, una técnica que permite cuantificar de forma específica la concentración en plasma o en suero o en orina también a veces de las hormonas, las mismas que se encuentran en concentraciones bastante bajas, ¿no? Microgramos, nanogramos, picogramos. Entonces, actualmente las técnicas de medición hormonal utilizan dos anticuerpos, un anticuerpo que está fijo a la fase sólida del ensayo y un anticuerpo que está libre, pero que está marcado con una señal que se puede cuantificar.
¿no es cierto? De modo que al final del ensayo, mientras a mayor señal, uno deduce que hay mayor hormona, ¿no es cierto? Entonces, en una primera fase, se incuba la sangre de la paciente que tiene la prolactina con el tubo de ensayo que tiene el anticuerpo. Al final de esta primera fase, la prolactina está unida al anticuerpo de captura. En una segunda fase, añadimos el anticuerpo detector, que se va a unir a un sitio distinto, en este caso de la prolactina, ¿no es cierto? Y en una tercera fase, medimos la cantidad de señal. Y entonces la cantidad de señal será proporcional a la cantidad de prolactina que va a haber en esta muestra de sangre. Eso es en esencia. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Los laboratorios, para poder conocer la concentración de prolactina en el suero de una paciente, tienen que tener una curva estándar, ¿no es cierto? Porque cuando le hacen el examen a la paciente, el resultado va a ser la cantidad de la señal. Pero lo que nosotros queremos saber es a cuánto corresponde en este caso de prolactina, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve la curva estándar. Entonces, el laboratorio hace primero una curva estándar, que es esta, midiendo la cantidad de señal que se obtiene con cantidades conocidas de prolactina. Y luego mide la cantidad de señal que hay en la muestra de la paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso, la cantidad de señal dice 3,5. Entonces, 3,5 corresponde a este punto de la curva. Entonces, ya podemos saber que la cantidad de prolactina de esta paciente es más o menos 18 nanogramos por decilitro. Fíjense. Eso es en esencia la tecnología del radioinmunoensayo con doble anticuerpo en la actualidad. Muchas gracias, Doc. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a acabar la clase. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a la resistencia hormonal, usted había mencionado que hay dos reversibles, que era la diabetes mellitus tipo 2. No le entendí esa, ¿cómo puede ser reversible? La diabetes mellitus tipo 2. Sí, había mencionado que esa podía ser... Claro. Ajá. Bueno, es el caso de pacientes que son, por ejemplo, pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, y que a quienes se les comienza a subir el azúcar, ¿no es cierto? Pueden estar en un estado de prediabetes o de diabetes. Entonces, si estos pacientes comienzan a hacer ejercicio y se cuidan en su alimentación y bajan de peso quemando el tejido adiposo, si es que bajan bastante de peso y hacen bastante ejercicio, las concentraciones de glucosa pueden normalizarse, ¿no? Lo que quiere decir que la hiperglucemia que estábamos observando era el resultado de un estado reversible, ¿no? Entonces, ese es un estado de resistencia que es funcional, ¿no es cierto? Que es el resultado de un exceso de tejido adiposo y de una vida sedentaria. Y cuando se corrigen esos dos factores, la resistencia puede disminuir dramáticamente y el páncreas puede controlar entonces más eficazmente las concentraciones de azúcar, ¿no? No sé si ya te quedó claro. Sí, Doc, gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que les decía, vamos a hacer un pequeño tour a ver, creo que no estoy compartiendo la pantalla ahí, ¿no? Sí, Doc, sí está compartiendo. Estamos viendo la diapositiva de la curva estándar. Ah, bueno. ¿Y ahorita también estoy compartiendo? Sí, Doc, o sea, sigue ahí esa diapositiva. Ah, pero no estamos en
en la U virtual ahorita? No, Doc. Ya. Ahí no estoy compartiendo. No, Doc, sigue ahí la diapositiva de la curva. Ahí no estamos compartiendo, ¿no? No. Doc, no sé si soy solo yo, pero sigue ahí la diapositiva de la curva. Chicos, tal vez a alguien más le aparece la misma diapositiva. Sí, sí aparece la misma. Sí, ya, gracias. Ya, Doc, ahí ya dejó de compartir. Ahí estamos compartiendo algo. No, Doc. Doc, ahorita ya podemos ver el aula virtual. Ahí. Sí, Doc, estamos justo en la parte del inicio. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, aquí tenemos varias pestañas a la izquierda, ¿no? La pestaña de inicio, que nos deja ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, una descripción pormenorizada del sílabus que vamos a seguir en este curso. Aquí tenemos algunos avisos sobre el curso que vamos a llevar a cabo.
¿sí? Fíjense en lo que les ponemos aquí, el libro de texto obligatorio es de Principios de Medicina Interna de Harrison, la última edición, la 20. Aquí hay una información general del curso. Esto es interesante, vamos a ver esto. Estos son los temas que vamos a revisar en este semestre, ¿no? Son 11 temas. De esos 11 temas, los que están en azul son los que van a revisar conmigo y los que están en verde son los que van a revisar con el doctor Acosta. Entonces, ustedes más o menos pueden ir viendo cuál va a ser el contenido de las próximas clases según lo que vayamos viendo en cada tema, ¿no? Por ejemplo, el tema 1 lo estamos tratando ahora y yo creo que lo vamos a acabar en la próxima clase, de modo que ustedes ya saben que después de esa clase el próximo tema será enfermedades del hipotálamo y la hipófisis. Este es el nombre que lleva el capítulo de nuestro libro de texto en el Harrison. No es un nombre que nosotros le hemos puesto. Para enfatizar que vamos a seguir nuestro libro de texto al pie de la letra, ¿no? Aquí se registra la asistencia, ¿no es cierto? En fin. Luego tenemos el componente docente. Aquí van a ver ustedes una idea de lo que vamos a revisar en cada uno de los temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en enfermedades del hipotálamo y de la hipófisis, los temas que se van a revisar son estos, que como ustedes podrán comprobar, son los temas que incluyen este capítulo en nuestro libro de texto, ¿no? En el Harrison. Entonces vamos a ver todos estos temas y acabaremos con desórdenes menstruales, dolor pélvico e hirsutismo. Estos son los grandes temas que vamos a revisar. Y luego tienen ustedes esto que es muy importante. Durante este semestre vamos a tener bastantes deberes o tareas. Existen tareas individuales y tareas grupales, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de los temas hay tareas. Ahora, no todas estas se van a activar durante este semestre. Ustedes van a saber que una tarea ha sido activada porque yo les voy a avisar y también porque van a ver ustedes que se despliega la información sobre esta tarea, ¿no es cierto? Este rato, por ejemplo, todas las tareas están cerradas, pero cuando yo les avise, ustedes tendrán acceso a la información en la que constará cómo se puede hacer la tarea, ¿no es cierto? En qué consiste exactamente la tarea. De modo que esto iremos abriendo conforme vayamos avanzando en cada uno de los temas, ¿no es cierto? Las tareas grupales, nosotros les asignaremos, yo les asignaré grupos de 3 o 4 personas para que cada grupo se reúna y trabaje sobre la tarea respondiendo a las preguntas que hacemos, ¿no? Y la calificación de cada tarea en el aula virtual aparece, me parece que aparecen calificaciones en la pestaña de calificaciones. Y finalmente tenemos el campo de los componentes e instrumentos de evaluación. Les comento, nosotros tendremos un examen sobre el tema 1 y el tema 2, incluyendo el tema
que ustedes tienen que revisarlo, pero que no será motivo de una clase de una clase formal como la que hemos recibido ahora, que es el capítulo de mecanismos de acción hormonal. ¿Sí? Mecanismos de acción hormonal. Este es un capítulo que ustedes tienen que revisar y sobre el cual hay una tarea que ya les abriremos oportunamente. Es un capítulo muy importante, ¿sí? Muy importante que tienen que revisar ustedes. Entonces, el primer examen será sobre el tema 1, sobre el tema 2 y sobre el capítulo de mecanismos de acción hormonal. Ese será un examen. El examen se tomará cuando acabemos el tema 2. Otro examen será sobre el tema 3, sobre las enfermedades de las glándulas tiroides. Otro examen será sobre las glándulas suprarrenales. Y finalmente otro examen sobre trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y hirsutismo y trastornos menstruales. Entonces van a haber más o menos unos 4 o 5 exámenes. Y las características de cada examen, pues ya iremos conversando cuando estemos con las fechas apropiadas. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta respecto a esta parte de la información. Doc, yo tengo una pequeña pregunta. Lo que pasa es que ahorita estaba revisando el aula virtual y hay una tarea habilitada que dice que caduca el domingo. Es la del síndrome de Cushing. Entonces, no sé si esa, supongo que todavía no la debemos realizar, ¿no es cierto? Pero sí tal vez le Así es. podría... Perdón, Doc. Sí, qué raro, porque yo estoy viendo ¿qué es la tarea número 2.7 o qué número tiene la tarea? La 2 es la 2. Sí, Doc, la 2.7. Mm. Pues a mí me parece que está, digamos, a mí me aparece cerrada la actividad. Porque igual ya pregunté a otros compañeros y a todos nos sale que está para fecha de entrega el domingo a las 11:38 de la noche. Ya. Eso, Bueno, Doc. verán, cuando ustedes hacen un clic aquí, veamos, por ejemplo, este síndrome de Cushing que tú dices. Entonces, esa es aquí está lo que debería aparecer, ¿no es cierto? Entonces, si no aparece desplegado espontáneamente, a ustedes no les aparece desplegado esto, ¿no es cierto? ¿O sí? El de Cushing sí, Doc. Ese sí tiene las indicaciones. Ah, qué raro. Voy a hablar con Ujú. bueno, ciérrele porque no corresponde. Este es un tema, estamos lejos de ese tema todavía. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Doc, sí, perdón, yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que en el inicio está para poder llenar la asistencia. Entonces quería preguntarle si eso deberíamos llenar todas las clases, porque igual está desactivada para poder llenar la asistencia de hoy. No, yo me encargo de llenar la asistencia. Listo, Doc, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos en la próxima clase. Lástima grande que parece que el día lunes es feriado, ¿no? Sí, Doc, es por fiestas de Quito. El Mm. lunes no hay clases. Así es. Entonces, nos vemos el próximo viernes Listo, Doc. a las 7 de la mañana. Quedamos en eso. Cualquier inquietud, pues a través del foro de inquietudes y dudas, me mandan una señal y yo les respondo por ahí. Bueno, que tengan un buen fin de semana, unas felices fiestas y nos vemos el próximo viernes. Muchas Muchas gracias, Doc. gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, Doc. Eso es todo.